la sección 8 de nuestro bosquejo, la justicia divina en práctica. Esta sección abordará de los capítulos 12 hasta el capítulo 15, versículo 13. Es toda una sección práctica. En el capítulo 12 vemos que hay un principio muy importante por el cual Pablo comienza a abordar. Y yo creo que esto es un principio que va acorde con todo el pensamiento que ha hablado anteriormente, cuando nos habla en el 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este principio habla de adoración a Dios. Acordémonos que el declive de la humanidad fue precisamente no reconocer que Dios es Dios y ni darle gracias. Así de que ahora Pablo nos invita a que nosotros presentemos un culto, pero ya no de animales muertos, no un sacrificio, sino ahora un sacrificio, sí, pero de alabanza, un culto racional que incluye nuestro cuerpo presentado a Dios. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos. Es un verbo que hace alusión que no debemos de adaptarnos. Y la manera en que está este verbo es dejar de adaptarte. Adaptarnos a un patrón, sino el ser transformados, cambiar nuestra manera de pensar. Metamorfosis es el cambio, una transformación. Solamente una transformación en nuestro entendimiento es que podemos entender. Y esta es la base ética para Pablo, que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Dice buena, agradable y perfecta. A veces pensamos que el sujetarnos a Dios es someternos a un tirano. Muchas veces no queremos pedir dirección en nuestra vida porque pensamos que Dios ahora sí que se va a ensañar, ¿verdad? Dios nos va a mandar a un lugar que no queremos o nos va a poner en situaciones tan complicadas y difíciles porque ahora sí que se va a vengar, ¿verdad? Pues no, Dios no es así. Dios no es así. Y Él dice, tiene que transformarse tu mente. Él va a renovar tu mente. Renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis. Él es el anhelo de todo creyente. Es el anhelo de un hombre que ha sido plenamente y verdaderamente justificado por la fe. Ahora su deseo va a ser vivir de manera que agrade a Dios. De manera que haga la voluntad de Dios. No teniendo miedo. Porque al final de cuentas, ponernos al servicio del Señor es ponernos al servicio de un Dios que nos ama, de un Dios que es bueno, misericordioso y es santo. Así de que podemos confiadamente entregar, ofrecer nuestra vida a Él. Ahora, Pablo nos va a hablar en este versículo 3, dice, nadie tenga un alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Y yo creo que también esto tiene alusión al orgullo del que hablábamos en el capítulo 11, ¿no? Que un orgullo de sentirse superior porque siendo gentil ha sido introducido en el pueblo de Dios. Dice, no tengas un alto concepto de ti. Aquí, el que está diciendo aquí, no tenga un alto concepto, no piense de más, un sobreorgullo. Aquí la palabra pensar es pronein y la palabra sobreorgullo está usando la palabra pronein. Así de que no piense demasiado alto, con mucho orgullo, es decir, tenga cordura. El orgullo es una especie de locura. Así de que tengamos prudencia. ¿Y cuál es la clave para que nosotros tengamos un pensamiento de nosotros equilibrado? Es el amor. Pablo, del 9 al 10, va a hablar sobre el amor. El amor se hace en fingimiento, amados los unos a los otros, y habla de que el amor debe de expresarse. ¿Y en dónde se va a expresar el amor? Primeramente, pues en la iglesia. Aquí en el versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Aún así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Otra vez habla de la iglesia ahora en una metáfora de cuerpo, pero dice en Cristo. Y ellos son los romanos, la iglesia, que es una iglesia que está en Cristo. Y va a mencionar Pablo aquí del versículo 6 y 7 y 8 también, de los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. En esta lista de dones que da, obviamente no hay uno que sea más importante que el otro, porque todos en realidad son importantes. La clave es, no pienses más alto concepto del que debes tener. Pero ¿cómo es que esto puede llegar a ser? Pues por lo anterior, por una mente renovada, por una mente que ha sido renovada, que está sujeta y que está en Cristo. Ahora, en este concepto del cuerpo de Cristo, ahora ese es el concepto en que la iglesia puede vivir el amor, en esa unidad. Él dice allí que sea sin fingimiento, dice en el 9, el amor sea sin fingimiento, anupocritos. El amor hipócrita, ¿verdad? Diría, pero el verdadero amor no es hipócrita, no es fingido. Ahora dice aquí, amados los unos a los otros, en amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En realidad, dice, hay que darnos honra, hay que reconocer lo bueno de los demás, lo bueno de los hermanos. Hay una expresión muy popular a veces en las iglesias que revela tristemente que esto no se vive, no se ha comprendido en una totalidad. Y la recuerdo como una frase que dicen que entre más conozco a mis hermanos, más quiero a mis perros. Y vaya que todos a lo mejor tenemos alguna mascota, pero no debiera de ser esa la realidad. Entre más conozcamos a los hermanos, más deberíamos de amarlos, porque podemos valorarlos, podemos reconocer los dones que el Espíritu Santo les ha dado, que es para edificación del cuerpo de Cristo. Y dice aquí, continuando, el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí Pablo habla de que el amor no es perezoso. El amor no debiera de ser perezoso. La palabra que está usando es ocneo, que es vacilar o ser lento. ¿Quieres ayudar o no? Lo piensas. No lo pienses tanto. Ayuda a tus hermanos. Ayuda en tu iglesia. Apóyales y sé de bendición. Aquí Pablo va a hablar de recomendaciones muy enfáticas. Ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ser cristiano, ser justificado, no quiere decir que vamos a ser librados de no sufrir, pero el Señor estará con nosotros para darnos la victoria. Dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir y no maldecir, no sean sabios en vuestra propia opinión, dice allá en el 16, unánimes, no altivos. Y vemos que hay una serie práctica de recomendaciones, que en realidad debieran ser expresiones naturales, ¿verdad? De la naturaleza, de ser lo que somos. Justificados, muertos al pecado y andar en vida nueva. Ahora, Pablo dice aquí en el 20 que hay una venganza que es la única que es válida. Vean lo que dice aquí. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Así de que esa es la única venganza que está permitida. Hacer el bien a los demás. La conclusión que Pablo da en el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien. Resístete a pasar lo malo a los demás. Resístete porque tenemos la capacidad, tenemos en nosotros la decisión por el poder del Espíritu Santo. Ahora, aparte de hablar en un contexto de la iglesia, Pablo en el capítulo 13 va a darnos una aplicación práctica para la relación del cristiano con el gobierno. El someternos al gobierno, dice aquí 13.1, sométase toda persona a las autoridades superiores. El someternos no es idea humana, sino es una idea de Dios. Y eso entendemos que Dios no es autor de anarquía, sino es un Dios de orden. Aquí vemos, dice, sométase a las autoridades superiores
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, sí hay excepciones en someterse a las autoridades. Un ejemplo de ello lo vemos en Hechos, capítulo 4, versículo 19, cuando a Pedro y Juan les querían prohibir, ¿verdad?, que ellos no hablaran más de Jesucristo crucificado. Ellos dicen: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Claro que la lealtad ante todo es la lealtad a Dios. Sí hay excepciones, pero aquí el mandato es: sométete a las autoridades. Y vaya que en el tiempo de Pablo, la autoridad máxima, el emperador de este imperio romano, no era nada menos y nada más que Nerón. Nerón era el que estaba imperando. Y pudiéramos decir que lo complejo de su gobierno y la crueldad con que él vivió y se manifestó, pues está por encima de cualquier partido y de cualquier corrupción que haya en cualquier sistema político. Y la verdad, aún así ellos tenían que, dice, someterse a él. Dice: porque el que se opone, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y una manera práctica de cómo es que se puede someter, Pablo dice en el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esa era una manera práctica de someterse, ¿verdad? El cumplir con sus obligaciones. Cuando habla de tributo, el tributo era un impuesto que pagaban a una nación, la nación sometida al que los había conquistado. Era un tributo. El impuesto es el impuesto en lo que se pagaba para el sostén del gobierno civil. Claro, en ese tiempo no había la oportunidad de votar. Si hubiese la oportunidad de votar, también eso sería una manera de cumplir obligaciones cívicas. Y Pablo está diciendo: sométete, paga tus impuestos. Y yo creo que esto también tiene una aplicación vigente ahora. ¿Cómo es que como cristianos sostenemos nuestras instituciones, nuestro gobierno? Creo que tenemos el deber de ser los mejores ciudadanos por mandato del Señor. Tenemos el derecho de respetar esta nación, amar esta nación, aunque nuestra lealtad por encima sabemos que está a Dios, pero Él también nos demanda que nosotros amemos, que sirvamos, no solamente a la iglesia, ahora también habla de relaciones con el prójimo. Del versículo 8 en delante, en el 10, habla de las relaciones con los demás. Realmente el amor es la clave, porque dice, dice: no codiciarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, pero todos esos mandatos en realidad tienen un peso fundamental, porque se resume en una frase: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal. Si algo estamos carenciando es precisamente la falta de amor. El amor es realmente la ética del amor. No es la ley la que me va a marcar el que yo no robe, el que yo no haga algo que dañe a los demás, el no hacerlo, sino es el amor. Porque el amor es realmente lo que me va a proteger a mí y el que me va a conducir a amar, a expresar el bien hacia los demás. Así de que no es la ley, sino el amor. Y vemos aquí en el versículo 11 al 14 un pensamiento que ya habíamos mencionado en el 8, cuando dice que todos gimen por la liberación, por la redención. Aquí en el 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La salvación está, sin embargo, es un ya, pero todavía no. Ha empezado una nueva época. Hemos vivido ya
ahora una nueva vida. Pero Pablo ahora está urgiendo a que nosotros despertamos y nos vistamos. Dice aquí, vestirnos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no lujurias, no lascivias, no en contiendas, no envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él está diciendo, tú decides también. Pero dice, está cerca nuestra salvación. Pablo está apuntando de alguna manera a un evento escatológico cuando venga el Señor. Y de alguna manera culminará y hará patente lo que Él ha hecho en el interior de cada uno de nosotros, será manifiesto en ese momento. Así de que es ya, pero todavía no. Hay otra aplicación que Pablo menciona en relación a el amor, en relación a toda la teología. En realidad, ser justificados por la fe no es un concepto y no es para vivirlo solamente de una forma intelectual, sino que una teología debe de llevarnos a una buena práctica de la fe. En el capítulo 14 hasta el 15, Pablo menciona otra aplicación del amor. En este capítulo 14, Pablo menciona a dos grupos, los débiles y los fuertes. Y aquí comienza, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Quiénes eran los que comían de todo? Seguramente los que comían la carne. Carne, porque algunos decían, no, yo no como carne porque fue sacrificado a los ídolos, y allá lo vimos en la primera carta a los Corintios. Pero también aquí había ese predominio, ¿no? Así de que algunos decían, los fuertes, Cristo nos ha liberado de las leyes del Antiguo Testamento, ya no tengo que estar sujeto a eso, y además también puedo vivir en libertad, puedo comer yo aquí todo lo que se me presente, lo que yo pueda comprar en el mercado. Pero había débiles que dijeron, no, hay leyes en el Antiguo Testamento y hay que respetar. Hay cosas que yo no puedo hacer ni comer. Ahora, así de que parece ser que hay un problema, que los fuertes despreciaban a los débiles. Así de que el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, aquí el asunto de juzgarnos. Pablo, en todo caso, habla de que en el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así de que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El hecho de juzgarnos, quién vive mejor o no la vida cristiana, es un papel que nos lleva al punto en el que inició Romanos. Cuando los judíos juzgaban, pues, ¿en qué clase de vida llevaban los paganos? Pablo dice, tú que juzgas, tú también estás condenado. Tú también haces lo mismo, porque tú te estás poniendo en el papel de Dios como juez. Aquí el principio es que tu conducta no sea un obstáculo para que otro tenga una relación con Dios. Que tú no seas un tropiezo. Ahora bien, en el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Las nuevas relaciones del reino de Dios se caracterizan por la justicia, la paz y el gozo. Así de que en cualquier sistema, en cualquier lugar que no propicie estas cosas, ni paz, ni gozo, ni justicia, habríamos que revisar, habríamos que examinarnos. ¿Por qué yo no promuevo? ¿Por qué yo no soy un catalizador de esto? ¿Por qué yo no lo hago? Quizás porque yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu. Y eso es algo que hay que estar constante dependencia de Dios. Hay que usar la libertad para edificarnos mutuamente. Dice Pablo aquí en el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la buena edificación. Eso es lo que debemos de buscar, la paz. No tanto, no quiere decir que no va a haber conflictos, no va a haber discrepancias, pero debe de haber un respeto y debe de haber una capacidad de conciliarnos. La verdad, tristemente, podemos ver cuántas iglesias se dividen, a veces por opiniones sobre ciertas prácticas
pueden tocar o no tocar, si leen una versión o leen la otra, y como que hay muchas diferencias que nos llevan a romper la armonía. Bueno, en esta sección que estamos analizando, estamos viendo cómo pues, hay dos grupos, ¿verdad? Los fuertes y los débiles. Por el 15.1, vemos que Pablo se identifica con esa fracción de la controversia, ¿no? Del lado de los fuertes. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo habla de que en algún momento pues hay que considerar al hermano y no debiera ser un motivo de que nosotros solamente buscáramos para nosotros nuestro bien, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, tanto los débiles como los fuertes, si usáramos ese principio de agradar y de edificar al otro, ¿cuántos problemas de verdad en la iglesia se quitarían? Y sería obviamente una iglesia de poder, una iglesia controlada por el Espíritu. Es más, el mismo Cristo nos da un ejemplo. Dice en el versículo 3, Cristo es ejemplo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús mismo fue ejemplo de esta situación. Él mismo dice, ahora en otra aplicación dice, recibíos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cristo nos recibió. ¿Y cómo nos recibió? Ya lo describió en la sección teológica, aún nosotros siendo impíos, pecadores, ¿verdad? Rebeldes contra Dios, Dios nos ha recibido. Dios nos ha abierto sus brazos para recibirnos. Así de que la unidad, en verdad la unidad, debemos ser unánimes para glorificar a Dios. Y darle gloria a Dios es el punto fundamental de la vida cristiana. Y es lo que la unidad debe hacer en la iglesia. Así de que Cristo vino y Él mismo nos anima a hacer lo mismo. Poder nosotros amar a nuestros hermanos. Aunque nos amamos, dice, sí podemos en algún momento, dice, llenos de conocimiento, llenos de bondad, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Pero más que nada es en el sentido de mantenernos, de alentarnos unos a otros para poder seguir adelante en el camino del Señor, en el camino de la fe. Ahora bien, con esta sección, él termina, Pablo, de la parte práctica y pasamos a nuestra sección 9 de nuestro bosquejo, finalmente la conclusión, que es del 15-14 hasta el versículo 33. En esta sección, Pablo habla de sus planes personales. Habla de sus planes personales. Versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él dice que él es un ministro y habla de su servicio a Dios como una ofrenda también, como una ofrenda. Así de que también tu servicio, nuestro servicio que hacemos a Dios es el servicio, una ofrenda que agrada a nuestro Dios. Y nos conecta, ¿verdad?, con el capítulo 12, 1, cuando hablaba de que nosotros presentáramos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Y esto habla de un servicio al Señor. Pablo había hablado de que no debiéramos de tener un mayor pensamiento de nosotros mismos. No debemos de jactarnos. Aquí Pablo en el versículo 17 sí habla de que se jacta. Hay algo del cual sí se puede jactar. Pero veamos de qué se trata. Dice, pero tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por medio de Pablo? Entonces no es gloriarse de sus obras,
sino de lo que Cristo ha hecho a través de él. Así de que esa es la única jactancia que puede ser válida, lo que Dios hace. En el versículo 19 habla de que él, bueno, en obediencia a Dios, él ha sido un ministro a los gentiles, pero dice que ha llevado, ¿verdad?, este evangelio, dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Podemos darnos una idea. Dice aquí, desde Jerusalén, todo lo he llenado hasta Ilírico, y obviamente este lugar, Roma, que todavía no llega Pablo. Pablo está aquí en Corinto escribiendo esta carta, pero realmente todo esto fue el territorio, que Pablo, ¿verdad?, abordó para en sus distintos viajes misioneros estar compartiendo la palabra del Señor. Ahora, por varias razones, Pablo no ha podido ir a Roma, pero dice aquí en el versículo 22, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ya no hay más campo, ya todo lo ha llenado, pero ahora su deseo es ir a Roma para después ir a España. Así de que su deseo es ir a España. Y es así como el lugar, como el fin del mundo, lo que se podía conocer. Ahora aquí en el versículo 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo habla de que antes de ir a Roma, él tiene que ir a Jerusalén. Y eso lo entendemos por la ofrenda que él ha venido impulsando para los santos que están allá. ¿Cuántas veces fue Pablo a Jerusalén? En sus cartas nos hacen referencia a 4 visitas a Jerusalén. Allá en Gálatas, cuando vimos la clase de Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Después de que él se había convertido, dice, subí a Jerusalén y luego volvió a Damasco. Él se convierte, está en Damasco y luego dice, después de 3 años, fui a Jerusalén. Porque se acuerdan que él había ido a Arabia. Así de que después de sus 3 años, después de convertido, él va a Jerusalén. En Gálatas 2, 1, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Entonces habla esa visita después de 14 años. En Hechos 15, 12 al 4, nos habla de que Pablo va al concilio de Jerusalén. También esa es otra visita que menciona. Y aquí en Romanos, lo que acabamos de ver de su intención de que va a Jerusalén para ministrar a los santos, para llevar una ofrenda a los santos, es la 4ª visita que estaríamos viendo que Pablo va a hacer a Jerusalén durante su ministerio. Ahora, en el versículo 29 dice, yo sé, cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pablo quiere gozarse con ellos. De hecho, lo dice allá en el 24, cuando vaya a España iré a vosotros, ustedes me encaminan allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Yo me quiero gozar, pero también él espera de ellos, dice, una gran bendición. Yo llegaré con abundancia de la bendición. Él espera para ellos una gran bendición abundante, pero también pide Pablo que oren por él. Ahora, versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Cuánta humildad vemos en este hombre. Siendo un gran apóstol, él pide a sus hermanos que oren por él, que oren por sus necesidades, por sus anhelos, por sus deseos. Pero algo también interesante, en el versículo 31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Así de que él pide que ore, porque también Dios quite obstáculos en su ministerio, los rebeldes. Y también, obviamente, no solamente pide que oren por él, sino que también él ora por ellos. Pablo dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros.
Pablo quiere de verdad tener un tiempo, un festín con los romanos y quiere gozarse con ellos. Él también ora por ellos. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén es el fin de una oración. Así de que él también ha expresado que ora por ellos. Y lo vimos en el capítulo 1, cuando él dice allá que sin cesar, ¿verdad? Hace mención de ellos en sus oraciones. Pablo ora por los romanos y pide que los romanos también oren por él, por su ministerio y porque Dios haga realidad ese sueño de visitarles, de ministrarles y de estar con ellos. Con esto termina esta sección para que pasemos, ¿verdad?, al final. Pero antes de esto, antes de terminar esta sección, sí vale la pena que mencionemos lo siguiente. Por la narrativa que nos da Hechos 21 hasta el 28, vemos que Pablo efectivamente llega a Jerusalén, él entrega una ofrenda, pero justo 4 años después de haber escrito esta carta, Pablo queda preso y obviamente queda preso. Ya veremos eso después en otra sección de nuestro estudio de las cartas, porque estaremos hablando de las cartas de la prisión. Entonces, Pablo llega a Roma. Sí llega a Roma, por supuesto, Dios le concede ese deseo. Dios le concede ese deseo, aunque ya veremos en detalle cómo es que llega a Roma, ¿verdad? Cuando veamos las cartas de la prisión, porque llega precisamente en calidad de prisionero. Pero llegó o no llegó a España, es algo que la Biblia no lo dice. Sabemos que está en el deseo de Pablo no solo llegar a Roma, sino llegar hasta España. Así de que no sabemos si llegó o no llegó a España, pero Pablo ha pedido por este deseo, por este anhelo en su corazón y termina con esa oración diciendo amén.